Shalom. Shalom a todos, qué bueno que están una vez más con nosotros, con el Cohen David Cuevas y con esta servidora Janet Ayala. Es un placer estar con ustedes y gracias por estar con nosotros en esta edición de los comentarios de la Parashá. La Parashá de esta semana, la número 8. Así mismo. ¿Y cuál es? Se llama Vayishlach. Vayishlach. Y es una Parashá bien interesante y que mucho enseña de cómo debemos hacer. Así mismo. Es bien interesante eso. La Parashá siempre nos enseñan algo y cada vez que revisitamos cada año la Parashá, como que el Padre nos enseña algo diferente, algo nuevo, que siempre ha estado ahí. Que la palabra de Elohim es viva. Sí, es viva. Entonces, ¿y qué? Vayishlach, ¿qué es lo que significa? Y envió. Y envió. ¿A quién enviaron? ¿Y a dónde? Uh-huh. ¿Y a dónde? Eso es una cosita que vamos a estar viendo mientras seguimos estudiando esta Parashá. La Parashá está bien llena de cosas ricas y sociológicas, sí. Y eso es lo que lo hace diferente y vamos a tocar esos puntos. Si Elohim permite, quizás podemos empezar la segunda aliyá. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí. Que nunca hemos podido llegar. Sí. La Parashá cubre estos versos y capítulos. ¿Cuáles son? Las aliyá de la Torá se encuentran en el libro de Bereshit o Génesis, como lo conocemos. Y la primera aliyá se encuentra en el capítulo 32, versículo 3 hasta el 32:12. La segunda aliyá la encontramos en el libro de Génesis, el capítulo 32, porque seguimos en el 32, del versículo 13 hasta el versículo 29. Seguimos en el 32 de Génesis, versículo 30 al 33:5. La cuarta aliyá, capítulo 33, del 6 al 20. Quinta aliyá, Génesis 34:1 al 35:11. La sexta, capítulo 35, versículo 12, 14 hasta el 36:19. Y la última aliyá de esta semana la podemos encontrar en Génesis 36, versículos 20 al 43. La Haftará, Oseas 11, versículo 7 al 12, versículo 12. Y los escritos mesiánicos en Marcos 12:1 hasta el versículo 44. Vamos a hacer la bendición de la Torah ahora para empezar el estudio. Y primero lo vamos a decir en español, luego en la fonética hebraica. ¿Okay? Y empezamos así. Bendice a Adonai, el bendito sea. Bendito sea Adonai, el bendito sea, por toda la eternidad. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió a nosotros de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Ahora en la fonética hebraica. Barechu et Adonai Amvorach. Baruch Adonai Amvorach leolam vaed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amin. Venatan lanu et Torato. Baruch ata Adonai noten Torah. En esta parashá vamos a ver el tercer mandamiento del conjunto de los 613. Es increíble que llegamos al octavo parashá y solamente hemos cubierto 3 mandamientos. Pero le puedo garantizar que los próximos
están bien cargados Sí. de los mandamientos de Elohim. Ahora, ese tercer mandamiento es no comer el nervio del muslo. ¿Ok? Y eso viene de cuando Jacob luchó con el ángel y el ángel lo tocó en la cadera, deslocando la cadera. Ahora, imagínate a un hombre luchando con un ángel que solamente lo toca y desloca la cadera. Sí, pero fíjate lo importante aquí. Realmente el ángel estaba luchando con Jacob o estaba jugando con él. Porque entonces, se ve en la parashá que el ángel era mucho más superior en fuerza que Jacob. Pues entonces no podemos verlo como luchar como nosotros lo vemos, que él estaba dominando. Entonces una lucha como en una lucha olímpica. Como la canción. Sí. Que Jacob luchó con el ángel. Sí, eso quizás no es la forma correcta de ver y interpretar eso. Y también se crean muchas doctrinas incorrectas en ese pensar greco-romano. ¿Okay? Pero eso llegaremos a él. Si llegamos a la segunda aliyá, pues entonces podemos discutir esto. ¿Okay? La primera aliyá, como hemos dicho, cubre del capítulo 32, versículo 3 al 32, versículo 12. ¿Y qué es el resumen de esa aliyá? Dice que cuando Jacob envía mensajeros a su hermano Esaf para decirle que ahora vuelve con muchos bienes para hallar gracia ante sus ojos. Esaf sale con 400 hombres y Jacob se angustia y divide su gente en 2 campamentos para así salvar por lo menos uno de ellos. Luego ora al Dios de sus padres Abraham y Isaac, recordándole que él le había dicho que volviera a su tierra y a sus familiares. Reconoce que es indigno de todo lo que ha recibido y pide que le libere de la mano de su hermano Esaf para cumplir la promesa de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Versículo 3 dice: entonces Jacob envió mensajeros delante de sí a su hermano Esaf, a la tierra de Seir, región de Edom. La palabra hebrea para mensajeros es malachim, que normalmente se traduce como ángeles. Rashi dice que eran ángeles de verdad, pero como el hombre no tiene autoridad para enviar ángeles del Eterno, no es posible. No hay ninguna base escritural que muestre que el hombre pueda mandar sobre los ángeles de Dios. Es un punto bien importante porque cuando nosotros, yo conozco mucha gente que ora para que los ángeles lo ayuden y realmente nosotros no tenemos ningún tipo de dominio ni control sobre los ángeles. De la misma forma de que se enseña que orando de cierta forma, pues entonces que uno puede controlar a Elohim y sus decisiones. Y eso también es completamente incorrecto. Vamos a ver que lo importante es cuando uno ora, entonces uno orar para uno mantenerse dentro del plan de Elohim y los deseos de Elohim, no los deseos de uno. Por eso decimos que se haga tu voluntad. Exacto. Entonces, aunque queremos, hacemos que Elohim controla el plan de él para que sea su voluntad, aunque vaya en contra de lo que nosotros queremos. ¿Okay? So, no hay una forma eso de declarar, yo declaro. No. Okay. Nosotros ni podemos declarar sanidad a otra persona. No. ¿Okay? Porque no sabemos si el plan de Elohim, en el plan de Elohim, esa persona tiene que pasar por esa enfermedad. Es como Yeshua cuando estaba ya en las últimas, que él dijo al Padre, si quieres pasa de mí esta copa, porque él no le estaba molestando, le estaba doliendo. Sí.
Pero después él dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Sí. Y así es que debemos de orar. Y yo estoy seguro que Yeshua no quería pasar por eso, porque si no, Claro. no tuviera angustiado al nivel donde él estaba. Pero él no dijo al Padre, sácame de aquí. No, no le dio una orden. No, él dijo, si hay otra manera de hacer esto, por favor, vamos a ir en esa Exacto. dirección, pero que no sea mi voluntad, que sea la tuya. Así mismo. ¿Entiendes? Y así es un modelo bien importante de la oración, porque así nos mantenemos dentro de la línea y nos tratamos de usurpar autoridad que no es nuestra. ¿Ok? ¿Qué más nos dice el estudio, mamá? Hay muchos casos donde la palabra malachim hace referencia a los hombres, no solamente a los ángeles del Eterno. Números 20:14, Josué 6:17, Jueces 6:35, Primera de Samuel 6:21. La palabra hebrea se traduce al griego como ángelos y tiene el mismo significado que la palabra malachim. Eso lo podemos ver en Lucas 7:24, en Santiago 2:25 y en Revelación 2:1. Y hay un montón más por ahí. Sí, y la cosa es que no tenemos que escudriñar mucho dentro de las diferencias de malachim y ángeles, porque significan en el griego y en el hebreo, significa exactamente lo mismo. ¿Ok? So ahí tenemos menos para escudriñar, pero no, aunque tenemos menos, hay bastante. Así mismo. ¿Qué es lo que dice el 32:7? Dice que entonces Jacob tuvo mucho temor y se angustió. Vamos para ahí. Tuvo temor y se angustió. Ahora, fíjate una cosa. Eso me trae a la mente de que él habló con Elohim. Elohim le dio una promesa. Hizo convenio con Jacob. Pero como quiera tenía miedo. Y estaba angustiado ante las circunstancias que estaban al frente de él. Así mismo. Pero vamos a hablar del miedo un poquito más adelante. ¿Qué más nos dice? Y dividió la gente que estaba con él. Fíjate, ¿no? Como que el tipo tenía un plan. Un plan. Qué interesante esto. Porque la cuestión es que tenía un plan, aunque Elohim le prometió y hizo convenio con él, pero él también hizo de su parte y formuló un plan B. Esta es la primera vez que el pueblo de Israel está dividido en dos. La división de Israel en dos campamentos ha seguido desde entonces. En tiempos del rey David había una división entre la casa de Yehudá y la casa de Israel. En 2 de Samuel 2:4, con la muerte del rey Shalomó, el reino fue dividido en dos naciones y la casa de Israel ha estado dividida de la casa de Yehudá hasta hoy. Primera de Reyes 12:19, Segunda de Crónicas 10:19. Si no entendemos que Israel está compuesto por dos campamentos, no vamos a entender el consejo del Eterno, como ha sido revelado en las Escrituras. Los dos ejes principales de estos dos campamentos son Yehudá por un lado y Efraín por el otro. Eso está bien interesante y eso va a aclarar, en entender eso va a aclarar muchas preguntas que van a estar surgiendo mientras seguimos con el estudio. El 32:9 hasta el 12. Y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, oh Eterno, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Indigno soy de toda misericordia y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé el Yardén
y ahora he llegado a tener 2 campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaf, porque yo tengo miedo, no sea que venga y me hiera a mí y a las madres con los hijos. Y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. ¿Okay? Eso está en el versículo 9 hasta el 12. Jacob le recordó a Hashem su voluntad, pero fíjate, le recordó la voluntad de Hashem, y eso causó que se mantenga dentro del plan de Hashem. Exacto. Pero hizo una misión, ¿ok? Hizo 3 cosas que son básicas para cuando estamos orando Ujú. y cuando estamos trayendo una petición a Elohim. Así mismo. ¿Ok? La oración de Jacob está basada en 3 cosas fundamentales. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Confianza en las promesas, porque le dijo, me dijiste, y tú dijiste. O sea, él estaba confiando en lo que Hashem le había dicho. Humildad, porque dijo, indigno soy, sabía que por sus propios méritos no iba a ser. Por eso él dijo, él se humilló. Y la sinceridad, que tengo miedo. Y en cuanto al miedo, te voy a decir que hay unos cuantos mitos sobre eso. Sí. Sí, hay un mito que dice que el miedo es humillante. Porque la gente se cree que porque tiene miedo, pues está a un nivel más bajo. También tenemos el otro mito que dice que el miedo te paraliza. O el miedo te hace perder la libertad. Y un montón de cosas más que dicen sobre el miedo negativa. Pero sin embargo, yo veo el miedo de otra forma, con beneficio. Por ejemplo, el miedo te ayuda a hacer lo correcto y no lo que la sociedad considera que es correcto. Cuando Yeshua estaba como estábamos hablando ahorita, cuando Yeshua estaba en eso, él tenía un poquito de miedo, pero él le dice, pero que se haga tu voluntad, Padre. Exacto. O sea, él consideró que eso era lo correcto, aunque no le gustaba. Exacto. El miedo te hace entrar en contacto con tu propia moralidad. La muerte es el miedo más potente. A lo que le tenemos más miedo es porque pues no sabemos qué va a pasar en el más allá. Muchas personas le tienen miedo a la muerte. El miedo también te ayuda a utilizar tu libre albedrío. Ten miedo de una vejez sin sentido. Si vives como si siempre hubiese un mañana, entonces nunca aprovecharás al máximo el día de hoy. El miedo, pues, aquí lo que te dice es que cuando tú estés en la última etapa, en la edad de oro, como le dicen, pues el miedo que debemos de tener es a qué vamos a hacer para ese momento. Tenemos que prepararnos para ese momento. Sí. Preparar nuestras vidas espirituales para nosotros estar tranquilos de que vamos a estar en un sitio seguro con nuestro Padre. Sí. Y tenemos que tener un plan, porque ¿qué vamos a hacer? ¿A sentarnos a ver, a esperar? No, podemos quizás leer un poco más la Biblia. Si no podemos leer la Torá, alguien no las puede leer. Podemos tratar de memorizar. O sea, hay que tener un plan para ese tiempo. Sí, sí. ¿Ok? Y lo que nos está diciendo es, mira, no tengas una vejez sin sentido. Eso sí le debes de tener miedo, a una vejez sin sentido. Exacto. Y sin planificación. Sin plan, sin saber qué va a pasar contigo en esos últimos días. El miedo no es restrictivo, es poder y libertad. Cuando a veces nos da mucho miedo, entonces que cogemos valor para nosotros salir entonces hacia adelante. Es como que una adrenalina. Con miedo podrás sentir la emoción de la vida el 100% del tiempo. Y eso está ahí clarísimo. O sea, el miedo
no te va a paralizar. Eso es lo que uno de los mitos que está diciendo o nos está diciendo uno de los autores, que yo uso este libro, Enciclopedia de Problemas Psicológicos, de Clyde Naramura. Y el miedo lo que nos tiene que hacer es que nos tiene que impulsar, no paralizarnos, no quedarnos quietos. Así es. Al contrario, si nos da miedo, vamos a utilizar esa adrenalina y la transformamos en positiva para lograr los planes que el Eterno tiene para nosotros. Porque a veces el plan que el Padre tiene para nosotros nos lo dan en la mano, cogemos miedo y nos echamos para atrás. Pues no. Los planes del Señor se van a cumplir, pero tú tienes que hacer tu parte. Y aunque tengas miedo, tírate que el Padre siempre va a estar a tu lado y te va a ayudar. Eso me recuerda de una historia que surgió en la Segunda Guerra Mundial, de un soldado que se llamaba Audie Murphy. ¿Okay? Que ustedes pueden buscar la historia de él en el internet. Audie Murphy. Un taponcito de soldado. Es más, le hacían bullying cuando estaba entrenando las primeras 6 semanas del Army, que es el boot camp. Y el muchacho criado en una granja, o sea, lo que se llama un farm boy, inocente y todo eso. Y llegó a ser el soldado más decorado en la guerra mundial. Y hizo cosas heroicas, tan increíbles, que las personas se quedaban atontados, que una persona que se veía como tranquilo, religioso, cristiano él, ¿ok? Pero salvó vidas, arriesgó su vida. Y en su relato, tú sabes, de cómo fueron las cosas, él admite que tenía miedo. Es más, él se consideraba un cobarde. ¿Ok? Pero el miedo lo que hace daño cuando domina tu persona. Exacto. Cuando te sientes que no puedes hacer nada. Exacto. Y él pudo dirigir esa adrenalina que causa el miedo, enfocar en la situación que estaba, y viendo la necesidad de sus compañeros, pudo actuar sin congelarse en el momento. Pudo actuar. Tenía mucho miedo porque estamos hablando que estaban tirando tiros, habían compañeros de él que estaban desangrándose por los balazos que han recibido. Y increíble la historia de este individuo. Pero es un ejemplo de cómo uno puede actuar cuando uno no deja que el miedo controle. Es más, que la emoción te controle. Exacto. Yo me recuerdo que el hermano Rico Cortés, la última vez que vino a la congregación, pues habló de eso mismo, del miedo. Y que lo malo es cuando el miedo controla a uno, que te congela. Te pones en una situación donde tú no puedes actuar. O te da ataques de pánico, que se queda la persona sin deseo de hacer nada. Sí. Ahora, el ataque de pánico es causado por otras cosas también. No, sí, eso ya es otra cosa psicológica. Y un desbalance químico en el cerebro, de cuestiones. No, hay ciertas cosas que la ciencia explica, ¿ok? Pero que la cosa es que debemos de siempre tratar que el miedo no nos domine. No, podemos tener miedo, pero que el miedo lo podamos utilizar de una forma positiva. Exacto. Lo convertamos en una adrenalina positiva para entonces lograr lo que queremos. Exacto. ¿Qué nos dice lo próximo en el estudio? Era la hora de la verdad. Esaf tenía poder y deseo para matarlo. La razón por la que Jacob había vuelto a la tierra prometida fue por una orden divina. Jacob no podía confiar en su propia fuerza
ni en sus propios méritos, sino solo en la misericordia y las promesas del Eterno para su vida. Qué mucho tenemos que aprender de eso. Sí. Tampoco escondía su temor. Con plena sinceridad sacó a la luz lo que había en su interior, sin fingir, sin aparentar algo que no era. Hay una enseñanza que ha salido por el mundo que dice que solamente hay que confesar la palabra todo el tiempo y no hablar de lo negativo en ningún momento para poder lograr tener éxito en toda circunstancia. Es verdaderamente muy bueno confesar la palabra en todo momento, pero también hay que sacar a luz la verdad de las cosas negativas que existen y ser sincero delante del Eterno. Hashem aprecia más nuestra sinceridad que nuestra fe fingida, como está escrito en 1 de Timoteo 1, 5 al 6. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no fingida, una fidelidad no fingida. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia la vana palabrería. Oh, eso está fuerte. Eso está bien fuerte. Porque la cuestión es que, Emma, yo diría de que todo esto de pensar positivo, de declarar y ver las cosas en un mundo que realmente es bien positivo y la realidad no es así. ¿Ok? Esos son conceptos de nueva era. Sí. Y antes se nos decía que nosotros, si por ejemplo a mí me pasó una ocasión que papi estaba en el hospital, había infartado en esos momentos, y yo fui a la iglesia donde él iba para yo contarle a los hermanos lo que estaba pasando. Pero cuando yo se lo estoy contando a esta persona, pues las lágrimas llegaron a mí. Pues yo estaba muy triste, mi papá estaba pasando por un momento de salud bastante difícil que yo desconocía y que yo no sabía qué iba a pasar después. Así que yo estaba llorando y la persona, ¿sabes qué me dijo? Que tenía que confiar en Dios, que Él lo iba a hacer, que Él iba a levantar a mi papá. Y lo decía con tanta emoción que hasta cierto punto a veces uno se lo cree. Sí. Pero aunque sí, Elohim podía levantar a mi papá en ese momento, también sé que mi papá podía morir. Sí. O sea, el yo sentirme con lágrimas en mis ojos, el yo sentir hasta cierto punto un pequeño temor, no significaba que yo no confiaba en Dios. Sí. Sino que me dolía. Exacto. La persona me lo dijo así: tú no confías en Dios porque tú estás llorando. Y Sí. yo, ¿what? Sí. ¿Cómo va a ser si yo confío en Dios? Yo soy nacida, criada en el Evangelio. Y desde pequeñas he visto cómo Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, en la vida mía específicamente. Sí. ¿Cómo no voy a tener confianza en Dios? Así es. Y hay muchas experiencias de esa forma, de eso, ¿sabes? Y yo fui sincera con Dios y se lo dije: Señor, tengo mucho miedo en este momento, porque pues ¿a quién le gusta perder un ser querido? A nadie. Tenía miedo, sí, pero eso no significaba que yo no confiaba en Elohim. Exacto. Yo confiaba que Él iba a hacer, ya sea una cosa o la otra, Él iba a hacerlo. Exacto. Y mira, Jacob, él admitió que tenía mucho miedo. ¿Okay? Y fue en humildad. Ahora, tenemos que tocar el punto que es el deseo de Elohim. El deseo de Elohim lo vemos en las escrituras, claramente. Ahora, hay muchos, y esto quizá va a doler un poquito, hay muchos que se declaran profetas o declaran que tienen unas palabras de Elohim para ti, ¿ok? Y realmente no es así. ¿Ok? Entonces, se basan su forma de pensar en esas supuestas palabras de Elohim. Y eso causa confusión. ¿Okay? No estoy diciendo que no creo en los profetas. Sí, yo creo en los profetas. Y creo en el don de profecías. Pero el profeta y el don de profecía están hechos para edificar.
Si no edifica, cuestiónalo. Sí, yo- Pues, si alguien viene y te dice, lo que tú estás pensando y lo que tú estás planificando, Elohim te lo va a conceder. Lo debe creer. Bueno, tiene que haber varios pasos. Primero, a ver si esa persona es obediente a Elohim. Exacto, porque todo profeta y todos los que tenían el don de profecía en el primer siglo, especialmente los que estaban profetizando en el día de Pentecostés, seguían Torah, eran obedientes, eran fiel a la palabra de Elohim. Todos los profetas seguían la Torah. Si no sigue la Torah, pues no es, Sí. Y no es un profeta. esto quizás va a chocar con el pensar de muchas personas, pero es la realidad. ¿Ok? Le voy a explicar una anécdota de algo que me pasó con una supuesta profeta. ¿Ok? Para que entiendan bien lo que estoy tratando de enseñarles. Como un año después que yo me convertí al cristianismo, ¿ok? Pues entonces estoy en la congregación en donde me convertí y estoy escuchando una supuesta profeta que vino para dar palabra de Elohim. Y lo que estaba trayendo es terror. Estaba hablando que un tsunami iba a coger a Puerto Rico, iba a destruir la mitad de Puerto Rico. Una cosa, pues... Y nos íbamos a morir todos. Sí, pero si el pueblo se levanta a orar, pues entonces... muchas cosas. Entonces, yo estaba empezando a estudiar las escrituras a nivel de averiguar el lenguaje y cuestiones así. ¿Okay? Y oigo a esta persona y todo lo que estoy oyendo de la boca de esta profeta, ¿okay? Iba en contra de lo que yo estaba aprendiendo estudiando las escrituras que tiene que ver con el carácter de Elohim. ¿Ok? Pues entonces, yo le pregunto a Elohim, estoy sentado en esos asientos de madera que son bien incómodos en la iglesia. En los bancos. Que me crecieron unos cuantos callos en el trasero con eso. Estoy ahí y hablo con Elohim, porque de un principio yo conversaba con Elohim. ¿Okay? Y le digo, Padre, estoy confundido en mi mente. Nadie me estaba escuchando. En mi mente, estoy confundido. De acuerdo a lo que yo leí en tus santas palabras, esta persona no está alineada con lo que tú estás diciendo. Yo necesito que tú me aclares esto ahora. ¿Ok? La profeta, y quiero que escuchen esto bien, la profeta que estaba dando su profecía, de momento para y dice, esa persona que le preguntó a Dios que le aclare las cosas, pues entonces Dios te está diciendo ahora mismo que la forma que Él te está enseñando es la correcta. Fíjate lo que sucedió. La tipa no era profeta realmente, pero profetizó en contra de ella. Sin saberlo, porque no sabía. Sin saberlo, exacto. Como que da como un pensar de Bilán, ¿verdad? Que trató de hacer cosas y no pudo. ¿Okay? En ese momento, si tenía alguna duda que Elohim existía, ya se fue. Se fue y yo hice esto, mira. Tierra, trágame. Momentos de tierra, trágame tierra, sí. Si yo hago una lista de todas las profecías que me han hecho a mí durante todo el transcurso de mi caminar, ni 1% de la profecía pegaron. Es más, vamos a decir que me hicieron 100 profecías y esa fue la única. La que salió, que fue realmente de Elohim, porque entiendo que sí,
porque nadie se va a tirar a uno mismo. Ujú. ¿Ok? Pues entonces, de 100 uno. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Pues entonces, la voluntad de Dios, ¿cómo uno la va a saber? Por algo que te dice un hermano, o algo que ya está previamente prometido dentro de las Escrituras. Tenemos que cuestionar todo. ¿Ok? Y es bien importante estar claro, porque si no vamos a hacer muchos errores basados en información que recibimos que es incorrecta. Ok, vamos al próximo. ¿Qué es lo que dice según el Timoteo? Está escrito: traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual estuvo primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido que también en ti. Otra vez, fe no fingida. Primero lo vimos en 1 Timoteo del capítulo 1, del 5 al 6, que habla de una fe no fingida. Y si vamos, fíjate lo que voy a hacer. Si vamos con lo que nos enseñó nuestro More Walter, que la fe es fidelidad. Una fidelidad no fingida. Como que tiene más peso eso. Porque, ¿cómo uno demuestra la fidelidad hacia Elohim? ¿Y cómo se puede fingir? Ahora, le voy a dar un la. Si yo hago todos los ritos de los judíos y no lo siento en mi corazón, estoy fingiendo. Claro. Si lo estoy haciendo solamente para ir con el flow de todo el mundo. Para parecer más judío que los judíos. O más santo que todos los otros. Estoy fingiendo. No, por ningún lado. No mames, exacto, no. No. ¿Viste cómo es la cosa? Entonces, ¿qué es lo que define que si uno está fingiendo o no? Cuando uno es ya un estilo de vida. ¿Ok? Yeah. Vamos a seguir, porque esto se pone bueno. Aquí no dice que Dios va a vestir a los hombres de mucha fe, sino a los de poca fe. Exacto. Es mejor tener poca fe en un Dios grande que mucha fe en un Dios pequeño. En nuestra debilidad está la fuerza, porque allí desarrollamos una relación de dependencia y de confianza en el Todopoderoso que está con nosotros. Hashem había puesto a Jacob en esta situación de crisis. Detrás de él estaba Labán y delante de él estaba la promesa acompañada con un peligro de muerte. Su hermano Esaf. No tenía más remedio que unirse más con él, que le podía ayudar y sacarle de la prueba, como está escrito en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Elohim, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. ¡Wow! Eso es qué tremendo. Palabra. Pero bien importante aquí, Él provee la vía de escape. Ahora, ¿de quién es la decisión de tomar esa vía de escape? De nosotros. En otras palabras, nosotros podemos hacer una decisión mala y no tomar la vía de escape. Porque Él te la va a presentar y la decisión es tuya. Exacto. Y si tú decidiste mal, ¿de quién tiene la culpa? ¿Elohim o tú? El que eligió mal. El que eligió mal. Eso es importante. Porque no crean que Él te va a coger y te va a sacar. No. Él va a proveerte porque tú tienes que usar esto, el cerebro. Esa masa gris que uno tiene dentro de la cabeza,
hay que usarlo. Está libre albedrío. Exacto. Y si Él quiere, Él te va a poner una bombillita alrededor del vía de escape para que tú lo veas bien y tú digas, yo voy por allá. Pero como quieras, es una decisión. Ay, no hay Una escapatoria decisión íntima de cada persona. Porque nosotros no fuimos para ser controlados por Él. Nosotros fuimos creados para ser fieles a Él. a Él. Una gran diferencia. Vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré bien. Este mensaje contrasta con el que recibió nuestro padre Abraham en 12:1, donde está escrito: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Eso cualquiera dice, pero ¿qué es lo que quiere? Que vuelva, salga, vuelva. No, es que hay un propósito En cada una de las personas. ¿Okay? Porque si te fijas en el relato de Isaac, Abraham, cuando había hambruna en la tierra, fue para Egipto y le trajo problemas. Cuando había hambruna, Elohim le dijo, yo te voy a proveer todo. ¿Ok? Y entonces Isaac quería ir a Egipto para escaparse de la hambruna y Elohim tuvo que, no vaya para allá, yo te voy a proveer todo. Exacto. Le puso la bombilla alrededor del escape, ¿ok? Pero la decisión final era ¿de quién? De Isaac. Exacto. So, fíjate cómo es que Elohim trabaja, ¿ok? Porque es importante saber el carácter de Elohim, ¿ok? So, tenemos que confiar y ser fiel. Sí mismo. Estos son los dos mensajes que el Eterno está dando ahora en el tiempo de la vuelta del exilio de muchos de aquellos que son descendientes de Jacob, pero cuyos antepasados se asimilaron entre las naciones y gentiles. Para muchos de ellos ha llegado el momento de salir de la identidad donde nacieron y volver a la identidad israelita, aunque todavía no sea posible ser ciudadano israelí. Para ellos ha llegado el tiempo de dejar de identificarse principalmente con la familia y retornar a la familia de Israel. Si no hacen estas dos cosas, no van a poder recibir todo el bien que el Eterno desea darles en este tiempo profético en el cual nos ha tocado vivir, como está escrito en Hebreos 11, 24, 26. Por la fe, Moshe, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio del Mesías que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Oh, eso está bueno. Eso está bueno. Y tenemos mucho que aprender con ese verso. Decisiones, como decía Rubén Blades. Decisiones, exacto. Y tenemos que hacer decisiones en nuestra vida. Y Elohim nunca dijo que iba a ser fácil. No. Es más, el Mashiach dijo, vamos a tener tribulaciones. Tribulaciones por circunstancias, tribulaciones en nuestra mente. Lo que tenemos. Pero si él tuvo que pasar tanto, sí, que nosotros pasemos algunas cositas, sí, que ni siquiera se comparan comparado a lo que él pasó. A lo que él pasó. Entonces, ¿qué nos dice Mateo 5? Dichosos seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Ahora, eso no está diciendo que si alguien nos insulta y si alguien nos está afligiendo, que nosotros tenemos que sonreír y decir, no, dame más. No lo dice eso. No, eso no es lo que dice. Pero mucha gente lo interpretan así. Sí. Mucha gente lo... tenemos que ver el lenguaje, cómo es que se dice. En otras palabras, debemos ser gozosos, confiados,
alegre, porque si estamos pasando por estas cosas, es que estamos en el camino correcto. ¿Ok? Ujú. El gozo del Señor es mi fortaleza. Exacto. ¿Y qué nos va a fortalecer? Cuando pasamos por todo eso, que los insultos, que me persiguen, que hablen contra mí Y el falsamente. Padre está ahí, dando la cara por nosotros. Exacto. Porque sabemos que Él va a ser fiel, porque sabemos si somos fieles o no. Ujú. Y si sabemos que no somos fieles, Ujú. ahí entonces vamos a preocuparnos. Ujú. Porque sabemos exactamente dónde nosotros estamos y dónde flaqueamos. ¿Ok? Pero si nosotros sabemos que estamos siendo fiel al Padre y fiel a su palabra, Ujú. eso nos da gozo. Así es. Y estamos confiados que Él, como me dijo un gran amigo mío, Dani Villa, que era dueño de Villa Piano, una tienda grande aquí en Puerto Rico de música. Él me decía, siempre cuando en el momento que yo tenía problemas, Dios me tiraba el cabito. El cabito es en los remos, el pedacito ese de que uno pone la mano para remar. En el momento que más lo necesitaba, Llegaba el remo, la salida. la salida. Y era decisión de él si lo agarraba ¿O no? o no. Así mismo. Y tú dijiste, de cierto te haré bien, y haré tu descendencia como la arena del mar, que no se puede contar por su gran cantidad. En la oración de Jacob hay una síntesis de las palabras proféticas que fueron pronunciadas anteriormente sobre Abraham y Jacob. Sin embargo, vemos que no es exactamente igual. El Eterno habló cosas con Jacob que no fueron escritas hasta este momento. Cuando habló con Abraham, dijo que su descendencia iba a ser como la arena en la orilla del mar. Pero aquí solo se menciona la arena del mar. La arena en la orilla no es la misma que la que está dentro del mar. La arena en la orilla representa a los hijos físicos de Abraham y Jacob, que no son asimilados por las naciones gentiles. La arena dentro del mar son todos aquellos descendientes de Jacob que han perdido su identidad entre las aguas de las naciones. Y fíjate, las arenas del mar son más. Que las arenas a la Y orilla. eso nos está diciendo que la diáspora es Grande. grande. Imaginable en la cantidad de personas que constituyen la diáspora. ¿Ok? Wow. So, tenemos una gran promesa ahí. Y si es así, y yo estoy confiado que sí, el momento que se hace guerra contra Israel, que todas esas arenas del mar van a ir a ayudar a Israel, Van a salir. le tengo miedo. Sí. Le tengo miedo al enemigo, porque va a ser algo, va a ser un abuso, sinceramente. Right. Pero ellos tienen la decisión de rendirse o pelear. Es interesante notar que cuando ahora se trata de la vuelta de Jacob, de su diáspora, porque él se puede comparar con la diáspora, él salió de su parentesco, ¿ok? Lo más destacado es la descendencia como la arena del mar. Esto nos enseña que en el momento de la vuelta a la tierra de los hijos de Israel, en los últimos tiempos, la descendencia de Jacob, que se ha mezclado entre las naciones, es mencionada de una manera especial delante del Eterno. Jacob estaba orando por sus descendientes que iban a ser como la arena del mar. Esto implica que él estaba orando por todos aquellos que iban a mezclarse con las naciones y que en el momento del regreso de los judíos a la tierra de Israel iban a reaparecer y volver a su verdadera familia, la familia de Israel. Aleluya. ¿Okay?
Eso es el consuelo de nosotros. Entonces, por eso que cuando uno va a Israel y tú le dices, no, yo soy de la diáspora, tú ves que pueden estar sonriendo y como que se ponen... ¿Serio? Porque ellos saben lo que eso significa. El regreso de las ovejas perdidas a la tierra de Israel es bien significante para nuestros hermanos judíos. Tan significante como es para nosotros. Así mismo. ¿Okay? De la misma manera como la descendencia de Jacob estaba en peligro de extinción con el enfrentamiento con Esav, los hijos de Jacob que han estado mezclados entre las naciones y que ahora están descubriendo su verdadera identidad, están en un peligro muy grande con el enfrentamiento con el sistema romano. Descendientes de Esav. La oración de Jacob por su descendencia hará que sus hijos finalmente venzan sobre el falso sistema de el imperio romano, de las creencias romanas, de la iglesia apostólica romana, etc. ¿Okay? Y no estoy tirando a ellos, ¿okay? Solamente a su sistema religioso, ¿okay? Porque yo tengo muchos amigos que son católicos, apostólicos, romanos, que son buenas personas, bondadosas y practican justicia y bondad. ¿Okay? El resto del paganismo, para que vuelvan a casa sanos y salvos durante la gran tribulación, como está escrito en Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 10 y el 14 hasta el 15. ¿Okay? ¿Qué dice así? ¿Okay? Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nosotros, a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Estos son los que viven de la gran tribulación, los que vienen de la gran tribulación y han llevado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Elohim y le sirven día y noche en su templo. Y él, que está sentado en el trono, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Eso es bastante bueno. Porque la cuestión es que está hablando de nosotros. Pero está trayendo una gran verdad. Porque hay una doctrina que dice que nosotros nos vamos a pasar por la tribulación. Sorpresa. Que vamos a ser raptados. Sorpresa. ¿Ok? Esta es la importancia de estudiar dentro del contexto del primer siglo y que se entendía cuáles eran sus creencias, etc. Pues llegamos al final de la primera aliyá. Pudimos completarla completa. ¿Okay? Pero se nos acabó el tiempo. Así mismo es. ¿Okay? Para el consuelo es que el año que viene vamos a regresar y vamos a empezar desde la segunda aliyá vamos a ver cómo es que, aunque Jacob tiene miedo, no se congeló y formuló un plan B, ¿okay? En la cual nos demuestra que ante el miedo pudo actuar
Ujú. y el miedo no lo dominó. Y eso sería todo para esta edición de la Parashá Vayishlach. Esperamos que fue de bendición para ustedes. Los esperamos en la próxima. Sí, En la y próxima para allá. aquí el Cohen David Cueva con su amada y decimos shalom. Shalom.